Muy buenas, tengan todos los presentes. Mi nombre es Francielis Martínez y hoy les vengo a hablar sobre el tema 5, titulado Los medios de extinción de la obligación tributaria. Como primer punto a tratar, tenemos la interrogante de ¿cuáles son las excepciones para que se generen intereses de mora por el pago oportuno del pago? Las excepciones para que no se generen intereses de mora por el pago oportuno varían según la ley aplicable a cada caso. A continuación mencionaré una de las posibles excepciones. En primer lugar tenemos pago anticipado. Si el pago se realiza antes de la fecha de vencimiento, es posible que no se generen intereses de mora. En segundo lugar tenemos pagos acordados. Si se ha establecido un acuerdo entre las partes para realizar pagos parciales dentro de plazos específicos y se cumplen como es con esos pagos de manera oportuna, es posible que no se generen intereses de mora. En tercer lugar tenemos los pagos en efectivo. En algunos casos, si el pago se realiza en efectivo y de manera oportuna, es posible que no se generen intereses de mora. En el cuarto caso tenemos pagos mediante transferencia bancaria. Si el pago se realiza a través de transferencia bancaria y se cumplen con los plazos establecidos, es posible que no se generen intereses de mora. Y en el quinto y último caso tenemos exoneraciones legales. En ciertos casos, la ley venezolana puede establecer exoneraciones legales específicas en las que no se generen intereses de mora, como en la situación de fuerza mayor o caso fortuito. Como segundo interrogante tenemos, ¿existe alguna contradicción en la compensación de los impuestos indirectos? Y la respuesta es simple. En relación a la compensación de impuestos indirectos en Venezuela no se presenta una contradicción en este aspecto. Como tercer interrogante tenemos, ¿cuál de los medios de extinción de la obligación tributaria se ajusta al modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano? El modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano se basa en la solidaridad, la equidad y la redistribución de la riqueza. En ese sentido, uno de los medios de extinción de la obligación tributaria que se ajusta a este modelo de la progresividad fiscal se refiere a la creación de impuestos de manera que sean más altos para aquellos contribuyentes con mayor ingresos o riquezas y más bajos para aquellos con menos ingresos o riquezas. De esta manera, se busca redistribuir la riqueza de manera más equitativa y garantizar que aquellos que tienen más recursos contribuyan en mayor medida al desarrollo del país. En Venezuela, la Constitución establece al principio la progresividad en materia tributaria en su artículo 316. Asimismo, en el artículo 317 establece que la morosidad en el pago de una deuda no implica la generación automática de intereses. El pago de intereses debe ser acordado en las condiciones contractuales o en el marco de una negación entre el acreedor y el deudor. Si el acreedor intenta aplicar intereses de morosidad de una deuda sin acuerdo previo, estará incurriendo un abuso de derecho. La ley de morosidad establece multas para los acreedores que incumplan sus obligaciones en este sentido. La ley también establece que en caso de incumplimiento flagrante, el acreedor podrá ser sancionado con la suspensión o cancelación de su registro comercial o de su registro en la Superintendencia de Instituciones del Sistema Financiero, con una multa equivalente al 5% de la deuda total. Además, la ley establece que la inmoralidad de la pretensión del acreedor es un argumento de abuso de derecho y un factor de tener en cuenta en el momento de determinar si se aplicarán intereses moratorios o no. Para determinar si hay inmoralidad en la pretensión, el juez debe tener en cuenta la duración de la deuda, el monto de la deuda, el tipo de deuda, el momento en el que se contrajo la deuda y el contexto con el que se realizó la transacción. También se tomará en cuenta la situación financiera del deudor, así como si hubo una falta de buena fe por parte del acreedor. Finalmente, el juez debe determinar si el acreedor ha realizado un intento honesto por resolver la deuda. Todo esto se considerará al momento de la declaración de la sentencia judicial. Es importante destacar que la inmoralidad no siempre es fácil de determinar y depende de la discreción del juez en el caso concreto. Por lo tanto, no existe una regla universal que aplica en los casos. Es necesario considerar todos los factores y circunstancias de cada caso particular. Como en el cuarto punto tenemos la interrogante de ¿en qué caso se presenta la confusión de un ejemplo?
Se presenta la confusión de un ejemplo cuando se utiliza un caso hipotético o ficticio para ilustrar un concepto o situación, pero se confunde con la realidad o se asume erróneamente que se presenta la situación real en el país. Esto puede ocurrir en diferentes contextos, como discusiones sobre políticas públicas, economía, derecho o cualquier tema en el que utilicen ejemplos para explicar una situación. Como por ejemplo, si se utiliza un ejemplo de otro país para argumentar sobre una situación específica en Venezuela sin considerar las particularidades de la realidad venezolana, podría generar confusión y no reflejaría adecuadamente la situación del país. También puede ocurrir cuando se presentan ejemplos hipotéticos, que no son representativos de la situación real o que se basan en supuestos incorrectos. Es importante tener en cuenta que cada caso es diferente y que el ejemplo hipotético solo sirve para ilustrar un concepto general, pero no necesariamente representa la realidad en todos sus detalles. Al asumir que un ejemplo es hipotético, representa la realidad de Venezuela. Se puede cometer errores de interpretación y se puede crear desinformación sobre el tema. Así que es importante siempre tener en cuenta que los ejemplos hipotéticos son justamente eso, ejemplos hipotéticos. No se pueden aplicar en las características de un ejemplo hipotético a una situación real, ya que hay demasiados factores que se pierden en el proceso. Por ejemplo, un ejemplo hipotético puede generar la complejidad de la realidad, las emociones y las motivaciones de las personas o las dinámicas complejas de las relaciones. Como quinta interrogantes tenemos, ¿qué es la prescripción? La prescripción es un instituto jurídico que se refiere a la pérdida de la posibilidad de ejercer una acción judicial o reclamar el derecho debido al transcurso del tiempo establecido por la ley. La prescripción puede aplicarse a diversos ámbitos de derecho, incluyendo el ámbito tributario. En el ámbito tributario, la prescripción se refiere a la pérdida del derecho del Estado a reclamar el pago de impuestos, sanciones o multas, debido a que es transcurrido un determinado periodo de tiempo establecido por la ley sin que se haya exigido el cumplimiento de la obligación tributaria. En Venezuela, la prescripción de las obligaciones tributarias está regulada por el Código Orgánico Tributario, abreviado COP. Según COP, la prescripción de las obligaciones tributarias se produce cuando transcurre el plazo de 5 años a partir de la fecha de prescribir. La fecha de prescribir es la fecha en la que se produce el vencimiento del tributo. Sin embargo, la prescripción se puede suspender por ciertos eventos, como la presentación de una declaración de ingreso, el inicio de un procedimiento de cobro o la celebración de un convenio de acuerdo. A partir de la suspensión, el plazo de prescripción comienza a correr de nuevo. Adicionalmente, el COP establece que en caso de fraude a la prescripción no se deberá en un plazo inferior a 10 años. En Venezuela, el impuesto más importante es el impuesto de la renta y por lo tanto, la mayoría de los casos de prescripción, las obligaciones tributarias se relacionan con este impuesto. Las siguientes interrogantes de las que voy a hablar es todavía con referente a las prescripciones. Vamos a empezar con el primer lugar, que sería ¿cómo se aplica la prescripción en el pago de tributos? Bien, la prescripción en el pago de tributos se aplica de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Según el COP, la prescripción de materia prima puede ocurrir en dos casos. El primero, prescripción de la acción de la administración tributaria. Es el plazo en el cual la administración tributaria tiene la posibilidad de exigir el pago de los impuestos. En el caso de impuestos sobre la renta y el valor agregado, este plazo es de 5 años contados a partir del vencimiento del plazo, para declarar o en su defecto a partir de la fecha en que se hayan presentado las declaraciones. Para otros impuestos, el plazo es de 4 años. El segundo punto sería la prescripción de la acción para el cobro de impuestos. Una vez que la administración tributaria ha presentado la demanda judicial para cobrar un impuesto, una vez transcurrido un plazo de 5 años, la obligación de pago puede prescribirse. La prescripción explica que después de este periodo ya no se puede hacer ningún tipo de cobro. Se aplican indemnizaciones y se anula la atribución. Es importante destacar que existen excepciones a la prescripción, como el caso de fraude fiscal o de falsificación de documentos. Por ejemplo, en esos casos la prescripción se extiende a 10 años y en el caso del fraude fiscal a 15.
También hay excepciones, claro está, especiales para la recaudación de impuestos en el marco de los acuerdos de cooperación tributaria internacional. En esos casos, la prescripción se extiende a 5 años contados a partir del momento en que la administración tributaria venga a conocer de los hechos. Esta prescripción se extiende, además, cuando en el país afectado por la evasión fiscal esté limitado en su capacidad de acción tributaria, debido a dificultades operativas, legales o políticas. Es importante destacar que, en el caso de la recaudación de impuestos o en el marco de acuerdo tributario, siguiendo con la prescripción, tenemos la segunda interrogante, que sería, ¿cuáles son las excepciones de la prescripción? El Código Orgánico Tributario, COT, establece algunas excepciones de la prescripción en el ámbito tributario. Estas excepciones son las siguientes. 1. Fraude. Si se determina que el contribuyente ha incurrido el fraude o cualquier otra conducta dolorosa para evitar el pago de los impuestos, la prescripción no aplica y la administración tributaria puede ejercer su acción para el cobro de los impuestos evadidos. 2. Omisión de bienes y patrimonio. Si se detecta que el contribuyente ha omitido bienes o patrimonio en sus declaraciones tributarias, el plazo de prescripción se aplica a 10 años para el impuesto sobre las rentas y a 12 para otros impuestos. 3. Actas de reparo o liquidación. Si se emite un acta de reparo o un acta de liquidación, el plazo de prescripción se considera como suspendido mientras este proceso esté en curso. 4. Apelaciones. Mientras este proceso esté en curso, una apelación relativa a la imposición de un impuesto, el plazo de prescripción se suspenderá como suspendido. 5. Convenios de cooperación tributaria. El plazo de prescripción se extiende a 10 años en el que Venezuela haya firmado un convenio de cooperación tributaria con otro país. Esto es especialmente importante en el caso de las obligaciones tributarias derivadas de transacciones realizadas con otros países, como el pago de impuestos aduaneros, entre otros. Siguiendo con las interrogantes de la prescripción, tenemos la última, que sería, ¿cómo se interrumpe el plazo de una prescripción? Bien, el plazo de prescripción se interrumpe cuando se inicia un procedimiento judicial, cuando se presenta una recomendación extrajudicial o cuando se reconoce la deuda, entre otros casos, claro está. También se interrumpe el plazo de prescripción cuando se realiza el pago parcial de la deuda o cuando se firma un acuerdo de reconocimiento de deuda. Y como el sexto y el último caso del tema del día de hoy a tratar, tenemos la interrogante de ¿cuál es la relación entre los medios de extinción de las obligaciones civiles con los medios de extinción de la obligación tributaria? Bien, la extinción de las obligaciones civiles y la extinción de las obligaciones tributarias están relacionadas en el sentido de que comparten algunos medios de extinción. Los medios de extinción de las obligaciones civiles como el pago, la compensación, la novación, la remisión de deuda, la confusión, entre otros, también pueden aplicarse en el ámbito de las obligaciones tributarias. En el caso específico de las obligaciones tributarias, existen medios de extinción adicionales relacionados con el ámbito fiscal, como la condonación, la prescripción y la compensación con créditos fiscales. Sin embargo, cabe aclarar que, en general, la relación radica en que muchos de los conceptos y principios aplicables de la extinción de las obligaciones civiles también son relevantes para la extinción de la obligación tributaria. Muchas gracias, espero que mi exposición se haya dado a entender el día de hoy.